El libro de los médiums, codificado por Allan Kardec. Segunda parte. Manifestaciones espíritas. Capítulo 5. Manifestaciones físicas espontáneas. Ruidos, alboroto y perturbaciones. Lanzamiento de objetos. Fenómeno de aportes. 82. Los fenómenos que acabamos de describir son provocados, aunque algunas veces ocurren en forma espontánea, sin participación de la voluntad, e incluso contra la voluntad, dado que con frecuencia se vuelven muy inoportunos. Por otra parte, lo que excluye la suposición de que esos fenómenos sean un efecto de la imaginación sobreexcitada por las ideas espíritas, es que se producen entre personas que jamás han oído hablar al respecto y en el momento en que menos lo esperaban. Esos fenómenos, a los que se podría denominar espiritismo práctico natural, son sumamente importantes, pues no dan lugar a la sospecha de connivencia. Por eso, recomendamos a las personas que se ocupan de los fenómenos espíritas que registren todos los hechos de ese género de los que tengan conocimiento, pero sobre todo que verifiquen con cuidado su realidad, mediante un minucioso estudio de las circunstancias, a fin de asegurarse de que no son juguetes de una ilusión o de una mistificación. 83. De todas las manifestaciones espíritas, las más simples y frecuentes son los ruidos y los golpes. En estos casos, sobre todo, es preciso resguardarse de una ilusión, ya que una gran cantidad de causas naturales pueden producirlos. El viento que silba o que agita un objeto, algún cuerpo que uno mismo mueve sin darse cuenta, un efecto acústico, un animal oculto, un insecto, etc. E incluso las travesuras de los bromistas de mal gusto. Por otra parte, los ruidos espíritas presentan un carácter particular y revelan una intensidad y un timbre muy variado que los hacen fácilmente reconocibles e impiden que sean confundidos con los crujidos de la madera, con la crepitación del fuego o con el monótono tic-tac de un reloj. Se trata de golpes secos, ora sordos, débiles y suaves, ora nítidos, definidos, a veces retumbantes, que cambian de lugar y se repiten sin ninguna regularidad mecánica. De todos los medios de control, el más eficaz, el que no puede dejar ninguna duda respecto al origen del fenómeno, es la obediencia de éste a la voluntad de quien lo observa. Si los golpes se dejan oír en el lugar que uno les indica, si responden a nuestro pensamiento a través de la cantidad o el grado de intensidad,
no podemos negarles una causa inteligente. Con todo, la falta de obediencia no siempre constituye una prueba en contrario. 84. Admitamos ahora que por medio de una comprobación minuciosa se adquiera la certeza de que los ruidos o cualquier otro efecto son manifestaciones auténticas. ¿Será por eso racional que nos asustemos? Por cierto que no, pues en ningún caso representarían el menor peligro. Solo se ven afectadas de modo desagradable las personas que están convencidas de que esas manifestaciones son obra del diablo, como sucede con los niños a quienes atemorizamos con el hombre lobo o con el cuco. No obstante, debemos convenir en que esas manifestaciones adquieren en ciertas circunstancias proporciones y una persistencia desagradables, de modo que provocan el deseo muy natural de desembarazarse de ellas. Es necesario que demos aquí una explicación al respecto. 85. Hemos dicho que el objetivo de las manifestaciones físicas es llamar nuestra atención sobre algo y convencernos de la presencia de un poder superior al hombre. También dijimos que los espíritus elevados no se ocupan de ese tipo de manifestaciones y que se sirven de los espíritus inferiores para provocarlas, tanto como nosotros nos servimos de los criados para las tareas pesadas, y eso con el fin que acabamos de señalar. Una vez alcanzado ese fin, la manifestación material cesa, porque ya no es necesaria. 1 o 2 ejemplos permitirán comprender mejor la cuestión. 86. Hace muchos años, al comienzo de mis estudios sobre espiritismo, estaba cierta noche ocupado en un trabajo relativo a esta materia, cuando escuché golpes alrededor mío durante 4 horas consecutivas. Era la primera vez que me sucedía algo semejante. Constaté que los golpes no se debían a ninguna causa accidental, pero en esa ocasión fue todo lo que pude saber. Por ese entonces mantenía contactos frecuentes con un excelente médium escribiente, de modo que al otro día interrogué al espíritu que se comunicaba por su intermedio acerca de la causa de aquellos golpes, a lo que me respondió: era tu espíritu familiar, que deseaba hablar contigo. ¿Qué quería decirme? Puedes preguntárselo tú mismo, pues está aquí. Interrogué al espíritu que se dio a conocer con un nombre alegórico. Supe más tarde a través de otros espíritus que pertenece a una categoría muy elevada y que desempeñó en la tierra un importante papel. Me señaló errores en mi trabajo y me indicó las líneas del manuscrito donde esos errores se encontraban. También me brindó útiles y sabios consejos y agregó que estaría siempre conmigo
y que acudiría a mi llamado cada vez que yo quisiera consultarle algo. De hecho, a partir de entonces ese espíritu jamás me ha abandonado. Recibí de él muchas pruebas de una gran superioridad y su intervención benévola y eficaz a mi favor fue manifiesta, tanto en los asuntos de la vida material como en lo concerniente a las cuestiones metafísicas. No obstante, desde nuestra primera entrevista, los golpes cesaron. ¿Qué deseaba él en realidad? Ponerse en comunicación regular conmigo, y para eso necesitaba avisarme. Una vez que el aviso fue entregado y explicado, y que se establecieron las relaciones regulares, los golpes eran inútiles y por esa razón cesaron. No se toca más el tambor para despertar a los soldados cuando ya están en pie. Un hecho casi similar ocurrió con uno de nuestros amigos. Hacía algún tiempo que se producían en su cuarto ruidos diversos que se volvieron muy molestos. Cuando se le presentó la ocasión de interrogar al espíritu de su padre a través de un medium escribiente, nuestro amigo supo que querían de él, hizo lo que se le encomendó y a partir de entonces no escuchó más ruidos. Debemos señalar que las personas que disponen de un medio regular y fácil de comunicación con los espíritus, solo muy raramente presencian manifestaciones de ese género, lo que es comprensible. 87. Las manifestaciones espontáneas no siempre se limitan a ruidos y golpes, sino que algunas veces degeneran en un verdadero alboroto y en perturbaciones. Muebles y objetos diversos son derribados, proyectiles de todo tipo son arrojados, desde afuera hacia adentro. Puertas y ventanas son abiertas y cerradas por manos invisibles. Los vidrios de las ventanas son quebrados y todo eso no puede ser atribuido a una ilusión. Muchas veces el desorden es real, pero en otras ocasiones solo es aparente. Se escucha un estruendo en el cuarto contiguo. El ruido de la vajilla que cae y se rompe estrepitosamente. Trozos de leña que ruedan por el piso. Las personas de la casa acuden presurosas, pero encuentran todo tranquilo y en orden. No obstante, tan pronto como se retiran del lugar, comienza nuevamente el alboroto. 88. Las manifestaciones de este género no son raras ni nuevas, y hay pocas crónicas locales que no contemplen alguna anécdota de esa naturaleza. No hay duda de que el miedo ha exagerado muchas veces algunos hechos que al pasar de boca en boca alcanzaron proporciones extraordinariamente ridículas. Con la ayuda de la superstición, se ha considerado que las casas donde se producen esos fenómenos son frecuentadas por el diablo, y de ahí han resultado todos los cuentos maravillosos o terribles sobre aparecidos.
Por otro lado, la ruindad no dejó pasar tan buena ocasión para explotar la credulidad, casi siempre en beneficio de sus intereses personales. Además, comprendemos la impresión que esos hechos, incluso dentro de los límites de la realidad, pueden producir en caracteres débiles y predispuestos, a través de la educación, a cultivar ideas supersticiosas. El medio más seguro de prevenir los inconvenientes que pudieran generar, ya que no es posible impedir que ocurran, consiste en dar a conocer la verdad. Las cosas más simples se vuelven aterradoras cuando ignoramos su causa. Cuando todos se hayan familiarizado con los espíritus y las personas a quienes estos se manifiestan, ya no crean que los persigue una legión de demonios, nadie les temerá. En la revista Espírita puede leerse la narración de numerosos hechos auténticos de este género, entre otros la historia del espíritu golpeador de Bergsaberg, cuyas travesuras duraron más de 8 años. Véase los números de mayo, junio y julio de 1858. La de Diebelsdorf, agosto de 1858. La del panadero de las Grandes Ventes, cerca de Dieppe, marzo de 1860. La de la calle des Noyers, en París, agosto de 1860. La del espíritu de Castelnaudary, con el título de Historia de un condenado, febrero de 1860. La del fabricante de San Petersburgo, abril de 1860, y muchas otras. 89. Los hechos de esta naturaleza suelen tener el carácter de una verdadera persecución. Conocemos a 6 hermanas que vivían juntas y que todas las mañanas, durante varios años, encontraban sus ropas desparramadas por la casa, ocultas hasta en los techos, desgarradas y cortadas en pedazos, por más que tomaran las precauciones de guardarlas bajo llave. Muchas veces ha sucedido que personas acostadas en la cama, pero completamente despiertas, han visto que se agitaban los cortinados, que las colchas y las almohadas eran arrancadas con violencia y que ellas mismas eran suspendidas sobre el colchón e incluso arrojadas fuera del lecho. Estos fenómenos son más frecuentes de lo que se supone, pero sus víctimas raramente se atreven a hablar del tema, por temor al ridículo. Hemos tenido conocimiento de que se creyó haber curado de supuestas alucinaciones a algunos individuos que debido a estos fenómenos fueron sometidos al tratamiento indicado para los alienados, lo que los dejó realmente locos. La medicina es incapaz de comprender estas cosas porque solo admite en las causas el elemento material, de lo que resultan errores a menudo funestos.
Algún día la historia describirá ciertos tratamientos del siglo XIX del mismo modo que hoy se narran algunos procedimientos de la Edad Media. Admitimos plenamente que algunos hechos son obra de la picardía o de la malicia. No obstante, si después de todas las comprobaciones quedara demostrado que no son fruto de la acción del hombre, será preciso admitir que son obra del diablo, como dicen algunos, o de los espíritus, como decimos nosotros. Pero, ¿de qué espíritus? 90. Los espíritus superiores, del mismo modo que entre nosotros los hombres rectos y serios, no se entretienen haciendo alboroto. Muchas veces hemos evocado a los espíritus golpeadores para preguntarles por qué motivo perturban así la tranquilidad de las personas. La mayoría de ellos no tiene otro objetivo más que divertirse. Son espíritus frívolos, más que malos. Se ríen del terror que provocan y de las investigaciones inútiles que realizamos para averiguar la causa del tumulto. Suelen ensañarse con un individuo al que se complacen en molestar y lo persiguen de casa en casa. Otras veces se apegan a un lugar sin otro motivo que su capricho. También, en ocasiones, hacen todo eso por venganza, como tendremos oportunidad de ver. En algunos casos, su intención es más loable. Quieren llamar la atención de ciertas personas y establecer comunicación con ellas, ya sea para hacerles una advertencia útil o bien para solicitarles algo para sí mismos. Hemos visto muchos espíritus que piden plegarias o que solicitan el cumplimiento en su nombre de votos que no pudieron llevar a efecto. Otros desean, en interés de su propio descanso, reparar una mala acción que cometieron cuando estaban vivos. En general, es un error que les tengamos miedo. La presencia de esos espíritus puede ser molesta, pero no peligrosa. Por lo demás, es comprensible que todos quieran verse libres de ellos, aunque para lograrlo suelen hacer todo lo contrario de lo que deberían. Si se trata de espíritus que se divierten, cuanto más en serio se toma la cuestión, tanto más persisten, como los niños traviesos que asustan a los miedosos y molestan cada vez más a quienes se impacientan. Si todos tomaran la sabia decisión de reírse de sus travesuras, esos espíritus acabarían por cansarse y quedarse tranquilos. Conocemos a alguien que, lejos de irritarse, los incitaba desafiándolos a que hicieran tal o cual cosa, de modo que al cabo de pocos días no regresaron más. Con todo, como ya hemos manifestado, algunos espíritus proceden de esa manera por motivos menos frívolos. Por eso es siempre útil enterarse de lo que quieren. Si nos piden algo, podemos tener la certeza de que no reiterarán sus visitas una vez que hayamos satisfecho sus deseos.
La mejor manera de informarnos a ese respecto consiste en que evoquemos al espíritu por medio de un buen médium escribiente. Por sus respuestas, veremos de inmediato con quién estamos tratando y obraremos en consecuencia. Si se trata de un espíritu desdichado, la caridad exige que le dispensemos las atenciones que merece. Si es un bromista de mal gusto, podemos obrar para con él sin miramientos. Si es un malévolo, debemos rogar a Dios que lo vuelva mejor. Cualquiera que sea el caso, la plegaria siempre da buenos resultados. En cambio, los espíritus se ríen de las solemnes fórmulas de exorcismo y no las toman en cuenta para nada. En caso de que se entre en comunicación con ellos, hay que desconfiar de los calificativos burlescos o atemorizantes que algunas veces se dan a sí mismos para divertirse a costa de los crédulos. Volveremos a tratar con mayor detalle este asunto, así como las causas que a menudo hacen que las plegarias resulten ineficaces en los capítulos sobre los lugares donde se manifiestan los espíritus y sobre la obsesión. 91. Aunque llevados a cabo por espíritus inferiores, esos fenómenos son provocados a menudo por espíritus de un orden más elevado, con el fin de demostrar la existencia de seres incorporales, así como de un poder superior al del hombre. La repercusión que esos hechos tienen e incluso el temor que causan llaman la atención y acabarán por abrir los ojos de los más incrédulos. Estos encuentran más sencillo considerar tales fenómenos como producto de la imaginación, explicación muy cómoda y que exime de otras. No obstante, cuando los objetos son desparramados por todas partes o arrojados a la cabeza de alguien, solo una imaginación muy complaciente podría creer que esas cosas son reales cuando se supone que no lo son. Desde que se nota un efecto cualquiera, este tiene necesariamente una causa. Si una observación fría y tranquila nos demuestra que ese efecto es independiente de toda voluntad humana y de cualquier causa material, y si además nos ofrece señales evidentes de inteligencia y de voluntad libre, lo que constituye la señal más característica, forzosamente debemos atribuirlo a una inteligencia oculta. ¿Qué seres misteriosos son esos? Esta es la pregunta que los estudios espíritas nos responden de la manera menos discutible a través de los medios que nos facilitan para comunicarnos con ellos. Esos estudios nos enseñan también a distinguir lo que es real, falso o exagerado en los fenómenos que no comprendemos. Si un efecto extraño se produce tal como un ruido, un movimiento o incluso una aparición, la primera idea que debemos tener es la de que ese efecto se debe a una causa absolutamente natural, porque eso
es lo más probable. Entonces es preciso buscar esa causa con el mayor cuidado y no admitir la intervención de los espíritus, salvo que se tenga la certeza de ello. Ese es el medio de evitar una equivocación. Así, por ejemplo, quien reciba una bofetada o un bastonazo en la espalda sin que nadie se le haya acercado, como ha sucedido, no podrá dudar de la presencia de un ser invisible. Debemos resguardarnos no solo de los relatos que se consideren exagerados, sino también de nuestras propias impresiones y no atribuir un origen oculto a todo lo que escape a nuestra comprensión. Una infinidad de causas muy sencillas y muy naturales pueden producir efectos aparentemente extraños, y sería una verdadera superstición ver por todas partes espíritus ocupados en derribar muebles, romper la vajilla y suscitar, en suma, los innumerables accidentes domésticos que es más racional atribuir a la torpeza. 92. La explicación que se ha dado acerca del movimiento de los cuerpos inertes se aplica naturalmente a todos los efectos espontáneos que acabamos de considerar. Los ruidos, aunque sean más fuertes que los golpes en la mesa, tienen la misma causa. Los objetos son arrojados o desplazados por la misma fuerza que levanta cualquier objeto. Existe aquí una circunstancia que apoya esta teoría. Podríamos preguntar dónde está el médium en esa circunstancia. Los espíritus nos han dicho que, en ese caso, siempre hay alguien cuyo poder se ejerce sin que lo sepa. Las manifestaciones espontáneas muy raramente se producen en lugares aislados. Casi siempre tienen lugar en casas habitadas y debido a la presencia de ciertas personas que sin quererlo ejercen una influencia. Esas personas son auténticos médiums que ignoran sus facultades, a quienes denominamos por esta razón médiums naturales. Son en relación con los demás médiums lo que los sonámbulos naturales son en relación con los sonámbulos magnéticos y que merecen que se los estudie tanto como aquellos. 93. La intervención voluntaria o involuntaria de una persona dotada de una aptitud especial para producir esos fenómenos parece ser necesaria en la mayoría de los casos, si bien existen aquellos en los que el espíritu parece actuar por sí solo. Con todo, incluso en esos casos, él podría tomar el fluido animalizado de una persona que estuviera en otra parte, sin que se halle presente en el lugar del fenómeno. Esto explica por qué los espíritus que nos rodean permanentemente no provocan perturbación a cada momento. En primer lugar, es preciso que el espíritu quiera, que tenga un objetivo, un motivo, pues de lo contrario no hace nada. En segundo lugar, casi siempre
hace falta que encuentre precisamente en el lugar donde se propone actuar a una persona apta para secundarlo, coincidencia que rara vez ocurre. Si esa persona aparece en forma inesperada, el espíritu se servirá de ella. No obstante, aunque todas las circunstancias sean favorables, aún así el espíritu podrá verse impedido por una voluntad superior que le impedirá actuar conforme a su voluntad. También es posible que solo se le permita hacerlo dentro de ciertos límites, y en caso de que estas manifestaciones sean consideradas útiles, sea como medio de convicción o bien como prueba para la persona que es objeto de esas acciones. 94. Al respecto, solo citaremos el diálogo provocado a raíz de los hechos ocurridos en junio de 1860 en la Rue des Noyers, en París. Los detalles se encuentran registrados en la Revista Espírita de agosto de ese mismo año. Primero, a San Luis. ¿Tendríais la bondad de decirnos si son reales los hechos que, según dicen, han ocurrido en la Rue de Noyers? En cuanto a que sea posible, no tenemos dudas. Respuesta: sí, esos hechos son reales, aunque la imaginación de los hombres los haya exagerado, sea por temor o por ironía. Con todo, vuelvo a repetirlo, son reales. Esas manifestaciones son provocadas por un espíritu que se divierte un poco a costa de los habitantes del lugar. Segundo, ¿hay en la casa alguna persona que sea la causa de esas manifestaciones? Respuesta: esas manifestaciones siempre son causadas por la presencia de la persona a la que se ataca. El espíritu perturbador se enoja con el habitante del lugar donde él se encuentra. Entonces trata de hacerle maldades e incluso se propone obligarlo a que se mude. Tercero, lo que preguntamos es si entre los habitantes de la casa existe alguno que cause esos fenómenos con una influencia mediúmnica, espontánea e involuntaria. Respuesta: es necesario que así sea, pues de lo contrario el hecho no podría ocurrir. Un espíritu habita en un lugar de su predilección. Se mantendrá inactivo en tanto no se presente en ese lugar una persona cuya naturaleza le resulte conveniente. Cuando esa persona aparece, se divierte cuanto puede. Cuarto, ¿es indispensable que dicha persona esté presente en ese lugar? Respuesta: es el caso más común y es lo que acontece en el hecho que habéis citado. Por eso dije que de lo contrario el hecho no habría podido ocurrir. Sin embargo, no pretendí generalizar. Hay casos en los que la presencia inmediata no es necesaria.
Quinto, dado que esos espíritus son siempre de un orden inferior, la aptitud para servirles de auxiliar ¿es una presunción desfavorable para la persona? ¿No denota eso una simpatía de su parte para con los seres de esa naturaleza? Respuesta: no precisamente, porque esa aptitud depende de una disposición física. Sin embargo, muy a menudo denota una tendencia material que sería preferible no tener, pues la persona, cuanto más elevada es moralmente, más atrae hacia sí a los espíritus buenos que necesariamente apartan a los malos. Sexto, ¿a dónde va a buscar el espíritu los proyectiles de los cuales se vale? Respuesta: la mayoría de las veces esos objetos diversos son tomados en el lugar mismo de los fenómenos o en sus cercanías. Una fuerza que procede del espíritu los lanza al espacio y van a caer en el lugar que él ha elegido. Séptima, dado que las manifestaciones espontáneas por lo general son permitidas e incluso provocadas con el propósito de convencer a los hombres, nos parece que si algunos incrédulos fueran personalmente el objetivo, se verían obligados a rendirse ante la evidencia. A veces ellos se quejan de que no han podido ser testigos de hechos concluyentes. ¿No dependería de los espíritus darles una prueba sensible? Respuesta: ¿acaso los ateos y los materialistas no son a cada instante testigos de los efectos del poder de Dios y del pensamiento? Eso no impide que nieguen a Dios y al alma. ¿Acaso los milagros de Jesús convirtieron a todos sus contemporáneos? Los fariseos que le decían: Maestro, haznos ver algún prodigio, ¿no se asemejan a los que hoy os piden que les mostréis algunas manifestaciones? Si las maravillas de la creación no los han convencido, tampoco se convencerán cuando los propios espíritus se les aparezcan del modo más evidente, pues su orgullo los hace parecerse a los caballos rebelones que se resisten a obedecer. Las ocasiones de ver no les faltarían si las buscaran de buena fe, razón por la cual Dios no juzga conveniente hacer por ellos más de lo que hace por los que sinceramente tratan de instruirse. Dios solo recompensa a los hombres de buena voluntad. La incredulidad de aquellos otros no impedirán que la voluntad de Dios se cumpla. Ya veis que esa incredulidad no ha impedido la expansión de la doctrina espírita. Dejad, pues, de inquietaros por esa oposición que para la doctrina es semejante a la sombra en un cuadro. Le da mayor realce. ¿Qué mérito tendrían esas personas si fuesen convencidas por la fuerza? Dios les deja toda la responsabilidad por su obstinación
y esa responsabilidad será más terrible de lo que suponéis. Felices los que creen sin haber visto, dijo Jesús, porque esos no dudan del poder de Dios. Octavo. ¿Crees que sería útil que evocáramos a ese espíritu para pedirle algunas explicaciones? Respuesta: evocadlo si así lo queréis, pero es un espíritu inferior que solo os dará respuestas muy insignificantes. 95. Diálogo con el espíritu perturbador de la Rue des Noyers. Primero, evocación. Respuesta: ¿por qué me llamáis? ¿Queréis pedradas? En ese caso, sería un sálvese quien pueda, pese a vuestro aire de valentía. Segundo, aunque nos lanzaras piedras aquí, eso no nos asustaría. Incluso te preguntamos si puedes hacerlo realmente. Respuesta: aquí tal vez no pueda. Tenéis un guardia que vela por vosotros. Tercero, en la Rue des Noyers, ¿había una persona que te servía de auxiliar para facilitarte las travesuras que hacías a los habitantes de la casa? Respuesta: por cierto, encontré un buen instrumento y no había ningún espíritu docto, sabio y mojigato que me lo impidiera. Soy alegre y a veces me gusta divertirme. Cuarto, ¿cuál era la persona que te servía de instrumento? Respuesta: una criada. Quinto, ¿te servía de auxiliar sin saberlo? Respuesta: oh, sí, pobre muchacha, era la más asustada. Sexta, ¿actuabas con un propósito hostil? Respuesta: yo no tenía ningún propósito hostil, pero los hombres que se adueñan de todo sabrán aprovecharse de lo sucedido. Séptimo, ¿qué pretendes decir con eso? No te comprendemos. Respuesta: yo solo me proponía divertirme, pero vosotros estudiaréis la cuestión y tendréis un hecho más para demostrar que existimos. Octava, dices que no tenías un propósito hostil, sin embargo has roto todos los vidrios de la casa y así causaste un perjuicio real. Respuesta: es un detalle. Noveno, ¿dónde conseguías los objetos que arrojaste? Respuesta: son muy comunes. Los encontré en el patio y en los jardines vecinos. Décimo, ¿los encontraste todos o fabricaste algunos? Respuesta: no creé ni compuse nada. Décimo primera, si no los hubieras encontrado, ¿habrías podido fabricarlos?
Respuesta. Habría sido más difícil. Con todo, en rigor, se mezclan materiales y con eso se hace alguna cosa. 12. Ahora explícanos cómo los arrojaste. Respuesta. Esto es más difícil de explicar. Me serví de la naturaleza eléctrica de esa muchacha y la junté con la mía, que es menos material. De esa manera, ambos pudimos transportar los diversos materiales. 13. Pienso que te agradaría darnos algunas informaciones acerca de tu persona. Dinos, en primer lugar, si hace mucho tiempo que has muerto. Respuesta. Hace bastante tiempo, unos 50 años. 14. ¿Qué hacías cuando vivías? Respuesta. No hacía gran cosa. Recogía trapos viejos en ese barrio y a veces me decían tonterías porque me gustaba mucho el licor rojo del viejo Noé. Por eso quería que todos salieran corriendo. 15. ¿Fue por ti mismo y de buen grado que respondiste a nuestras preguntas? Respuesta. Tuve un instructor. 16. ¿Quién es ese instructor? Respuesta. Vuestro buen rey Luis. Observación. Esta pregunta fue motivada por la naturaleza de algunas respuestas que parecen exceder el alcance del espíritu, tanto por el contenido de las ideas como por la forma del lenguaje. No hay nada de asombroso en el hecho de que haya sido auxiliado por un espíritu más esclarecido, que quiso aprovechar la oportunidad para instruirnos. Este es un hecho muy común, pero lo que constituye una particularidad notable en esta circunstancia es que la influencia del otro espíritu se hizo sentir en la escritura misma. La letra de las respuestas en que él intervino es más regular y más fluida. En cambio, la del trapero es angulosa, gruesa, irregular, muchas veces poco legible, y posee un carácter muy diferente. 17. ¿Qué haces ahora? ¿Te ocupas de tu porvenir? Respuesta. Todavía no. Me encuentro errante. Piensan tan poco en mí en la tierra que nadie ora por mí. Como no me ayudan, no trabajo. Observación. Más tarde veremos cuánto se puede contribuir al adelanto y el alivio de los espíritus inferiores por medio de la plegaria y los consejos. 18. ¿Cuál era tu nombre cuando vivías? Respuesta. Janet. 19. Muy bien, Janet. Vamos a orar por ti. Dinos si nuestra evocación te dio placer o te contrarió. Respuesta.
más bien placer, porque sois buenos muchachos, alegres, aunque un tanto austeros. Lo mismo da. Me habéis escuchado, estoy contento. Janet. Fenómeno de aportes. 96. Este fenómeno no difiere de los que acabamos de mencionar, excepto por la intervención benévola del espíritu que lo produce, por la naturaleza de los objetos de que éste se sirve, casi siempre atractivos, y por la manera suave e incluso delicada mediante la cual son aportados. Consiste en el aporte espontáneo de objetos que no existen en el lugar donde están los observadores. Casi siempre se trata de flores, a veces frutos, confituras, joyas, etc. 97. Digamos para comenzar que este fenómeno es uno de los que más se prestan a la imitación y por consiguiente debemos estar prevenidos contra la superchería. Sabemos hasta dónde puede llegar el arte de la prestidigitación en lo relativo a experiencias de este género. No obstante, aunque no tengamos que luchar con un profesional, podremos fácilmente ser engañados por una maniobra hábil e interesada. La mejor de todas las garantías se encuentra, en primer lugar, en el carácter, en la honestidad notoria, en el absoluto desinterés de la persona que obtiene esos efectos. En segundo lugar, en el análisis atento de todas las circunstancias en que los hechos se producen. Y por último, en el conocimiento esclarecido del espiritismo, el único que permitirá descubrir todo aquello que sea sospechoso. 98. La teoría del fenómeno de aportes y de las manifestaciones físicas en general se encuentra resumida de manera notable en la disertación siguiente, realizada por un espíritu cuyas comunicaciones poseen un sello irrefutable de profundidad y de lógica. Muchas de ellas aparecerán en el curso de esta obra. Se da a conocer con el nombre de Erasto, discípulo de San Pablo, y como espíritu protector del médium que le sirvió de intérprete. Erasto. Para la obtención de fenómenos de este orden hace falta necesariamente que se disponga de médiums a los que llamaré sensitivos, es decir, dotados en el más alto grado de las facultades mediúmnicas de expansión y de penetrabilidad, pues el sistema nervioso de esos médiums, fácilmente excitable, les permite por medio de ciertas vibraciones proyectar alrededor suyo con profusión el fluido animalizado que le es propio. Las naturalezas impresionables, las personas cuyos nervios vibran ante el menor sentimiento, ante la más insignificante sensación, y a las que la influencia moral o física, interna o externa, sensibiliza, son sujetos muy aptos para convertirse en excelentes médiums para los efectos físicos de tangibilidad.
y de aportes. En efecto, el sistema nervioso de esas personas, desprovisto casi totalmente de la envoltura refractaria que aísla ese sistema en la mayoría de los demás encarnados, las hace aptas para el desarrollo de estos diversos fenómenos. En consecuencia, con un sujeto de esa naturaleza y cuyas demás facultades no sean hostiles a la mediumnización, se obtendrán muy fácilmente los fenómenos de tangibilidad, los golpes en las paredes y en los muebles, los movimientos inteligentes e incluso la suspensión en el espacio de la más pesada materia inerte. Con mayor razón se obtendrán esos resultados si, en vez de un médium, pudiéramos contar con muchos otros igualmente bien dotados. No obstante, de la producción de esos fenómenos a la obtención del fenómeno de aportes hay una gran distancia, porque en este caso no solo el trabajo del espíritu es más complejo, más difícil, sino que además el espíritu solamente puede operar por medio de un único aparato mediúmnico, es decir, que muchos médiums no pueden colaborar simultáneamente para la producción del mismo fenómeno. Por el contrario, sucede incluso que la presencia de algunas personas antipáticas al espíritu que opera obstaculiza radicalmente su acción. A estos motivos que, como podéis ver, no carecen de importancia, debéis agregar que los aportes han requerido siempre una mayor concentración y al mismo tiempo una mayor difusión de ciertos fluidos que sólo pueden ser obtenidos con los médiums mejor dotados, con aquellos, en suma, cuyo aparato electromediúmnico posee mejores condiciones. En general, los hechos de aporte son y continuarán siendo sumamente raros. No preciso demostraros por qué son y serán menos frecuentes que los otros hechos de tangibilidad. Vosotros mismos lo deduciréis a partir de lo que os digo. Además, esos fenómenos son de tal naturaleza que, así como no todos los médiums son aptos para producirlos, tampoco todos los espíritus pueden lograrlos. En efecto, es preciso que entre el espíritu y el médium influido exista cierta afinidad, cierta analogía, en una palabra, cierta semejanza que permita que la parte expansible del fluido perispirítico del encarnado se mezcle, se una, se combine con el fluido del espíritu que quiere hacer un aporte. Esta función debe ser tal que la fuerza resultante de ella se convierta, si así vale decirlo, en una, del mismo modo que una corriente eléctrica al actuar sobre el carbón produce un solo foco, una única claridad. Vosotros os preguntaréis, ¿para qué esa unión, esa fusión? Sucede que para producir esos fenómenos
es necesario que las propiedades esenciales del espíritu motor sean aumentadas con algunas de las propiedades del sujeto mediumnizado. El fluido vital, indispensable para la producción de todos los fenómenos mediúmnicos, es un atributo exclusivo del encarnado y por consiguiente el espíritu que opera se encuentra obligado a impregnarse de él. Solo entonces puede, por medio de algunas propiedades de vuestro medio circundante que vosotros no conocéis, aislar, volver invisibles y hacer que se muevan algunos objetos materiales e incluso los propios encarnados. No se me permite por el momento revelaros las leyes particulares que rigen a los gases y a los fluidos que os circundan. Con todo, antes de que hayan transcurrido algunos años, antes de que una existencia humana se agote, la explicación de esas leyes y de esos fenómenos os será revelada y veréis surgir y producirse una nueva variedad de médiums que caerán en un estado cataléptico particular cuando sean mediumnizados. Ya veis de cuántas dificultades está rodeada la producción de aportes. Con toda lógica podéis concluir, tal como ya lo he dicho, que los fenómenos de esa naturaleza son extremadamente raros, sobre todo porque los espíritus se prestan muy poco a producirlos, pues eso requiere de parte de ellos un trabajo casi material, que les causa disgusto y fatiga. Por otro lado, y esto es muy frecuente, sucede que el estado del médium opone a los espíritus una barrera infranqueable, a pesar de la energía y la voluntad que éstos tengan. Nota de Allan Kardec. Como se ve, cuando se trata de expresar una idea nueva, para la cual el lenguaje carece de términos, los espíritus saben perfectamente crear neologismos. Las palabras electromediúmnico y periespírico no son nuestras. Los que nos han criticado porque creamos los términos espírita, espiritismo y periespíritu, que no tenían términos análogos, podrán también hacer la misma crítica a los espíritus. Así pues, es evidente y no me cabe duda de que vuestro razonamiento lo confirma, que los hechos tangibles, tales como golpes, movimientos y suspensiones de objetos, son fenómenos simples, que se operan mediante la concentración y la dilatación de ciertos fluidos, y que pueden ser provocados y obtenidos mediante la voluntad y el trabajo de los médiums aptos para ello. Cuando los secundan espíritus amistosos y benévolos, en tanto que los hechos de aportes son múltiples, complejos, exigen el concurso de circunstancias especiales. Solo pueden ser realizados por un único espíritu junto con un único médium y requieren, fuera de lo necesario para la tangibilidad, una combinación muy particular
para aislar y volver invisibles al objeto o a los objetos que serán aportados. Todos vosotros, espíritas, comprendéis mis explicaciones y entendéis perfectamente que es esa concentración de fluidos especiales que se requiere para lograr la locomoción y la tactilidad de la materia inerte. Creéis en ello como creéis en los fenómenos de la electricidad y el magnetismo, con los cuales los hechos mediúmnicos tienen gran analogía y son, por así decirlo, su consagración y desarrollo. En cuanto a los incrédulos y a los científicos, pues estos son peores que aquellos, no me compete convencerlos y no me ocupo de ellos. Un día se convencerán por la fuerza de la evidencia, pues es necesario que se inclinen ante el testimonio unánime de los hechos espíritas, como ya se han inclinado ante tantos otros hechos que al principio habían rechazado. En resumen, los hechos de tangibilidad son frecuentes. En cambio, los hechos de aportes son rarísimos, porque las condiciones que se requieren para la producción de estos últimos son muy difíciles. Por consiguiente, ningún médium puede decir que a tal hora o en tal momento obtendrá un aporte, pues muchas veces el espíritu mismo se encuentra impedido de hacerlo. Debo añadir que esos fenómenos son doblemente difíciles en público, porque ahí se encuentran casi siempre elementos enérgicamente refractarios que paralizan los esfuerzos del espíritu y con mayor razón la acción del médium. Por el contrario, sabed que esos fenómenos se producen casi siempre en las reuniones particulares, de manera espontánea, la mayoría de las veces sin que los médiums lo sepan, sin premeditación, y son muy raros cuando éstos se hallan prevenidos. De ahí debéis concluir que existe un motivo legítimo de sospecha cada vez que un médium se vanagloria de obtenerlos a voluntad, dicho de otro modo, de dar órdenes a los espíritus como si fuesen servidores, lo que es simplemente absurdo. Sostened incluso como regla general que los fenómenos espíritas no se producen para constituir un espectáculo, ni para divertir a los curiosos. Si algunos espíritus se prestan a esas cosas, solo puede ser para la obtención de fenómenos simples, no para los que, como los de aportes y otros semejantes, exigen condiciones excepcionales. Recordad, espíritas, que así como es absurdo rechazar sistemáticamente todos los fenómenos de ultratumba, tampoco es prudente aceptarlos ciegamente. Cuando un fenómeno de tangibilidad, de aparición, de visibilidad o de aporte se manifiesta espontáneamente y de modo instantáneo, aceptadlo. Con todo, nunca será demasiado repetiros que no aceptéis nada a ciegas. Someted cada hecho a un examen minucioso, profundo y severo, pues creedlo,
el espiritismo, tan rico en fenómenos sublimes y grandiosos, no tiene nada para ganar con esas insignificantes manifestaciones que pueden ser imitadas por los prestidigitadores hábiles. Me diréis, por cierto, que esos fenómenos son útiles para convencer a los incrédulos, pero sabed que, si no dispusierais de otros medios de convicción, hoy no contaríais ni con la 100ª parte de los espíritas que existen. Hablad al corazón, pues por ahí lograréis el mayor número de conversiones serias. En caso de que juzguéis conveniente para ciertas personas el empleo de hechos materiales, al menos presentadlos en circunstancias tales que no puedan dar lugar a ninguna interpretación falsa. Y sobre todo, no os apartéis de las condiciones normales de esos hechos, porque si se los presenta en malas condiciones, proporcionan argumentos a los incrédulos en vez de convencerlos. Erasto. 99. El fenómeno de aportes presenta una particularidad bastante singular. Algunos médiums solo lo obtienen en estado sonambúlico, lo que se explica fácilmente. En el sonámbulo hay un desprendimiento natural, una especie de aislamiento del espíritu y del periespíritu. Aislamiento que debe facilitar la combinación de los fluidos necesarios. Es el caso de los aportes de que hemos sido testigos. Las preguntas siguientes fueron dirigidas al espíritu que los había producido, pero las respuestas se resienten a veces por la deficiencia de sus conocimientos. Las hemos sometido al espíritu Erasto, mucho más instruido desde el punto de vista teórico, quien las completó con observaciones muy acertadas. Uno es el artista, el otro es el sabio. La comparación misma de esas dos inteligencias constituye un estudio instructivo porque demuestra que no basta con ser espíritu para comprenderlo todo. Primero, ¿podríais decirnos, por favor, por qué los aportes que tú haces solo se producen durante el sueño magnético del médium? Respuesta. Eso depende de la naturaleza del médium. Los hechos que produzco cuando mi médium está dormido, podría producirlos también con otro médium en estado de vigilia. Segundo, ¿por qué haces que se demore tanto el aporte de los objetos y por qué excitas la codicia del médium, exacerbando su deseo de obtener el objeto prometido? Respuesta. Necesito ese tiempo para preparar los fluidos que sirven para el aporte. En cuanto a la excitación, casi siempre no es más que para divertir a las personas presentes y a la sonámbula. Observación de Erasto. El espíritu que respondió no sabe más que eso. No comprende el motivo de esa codicia que él estimula instintivamente sin darse cuenta de su efecto.
cree que divierte a las personas, mientras que en realidad provoca, sin sospecharlo, una mayor emisión de fluido. Es la consecuencia de la dificultad que el fenómeno presenta, dificultad siempre mayor cuando el fenómeno no es espontáneo, sobre todo con ciertos médiums. Tercera, la producción del fenómeno depende de la naturaleza especial del médium. ¿Podría ser producido mediante otros médiums con mayor facilidad y rapidez? Respuesta. La producción depende de la naturaleza del médium y solo se obtiene con naturalezas adecuadas. En cuanto a la rapidez, nos es de gran ayuda el hábito de conectarnos a menudo con el mismo médium. Cuarto, la influencia de las personas presentes ¿contribuye en algo? Respuesta. Cuando en ellas hay incredulidad, cuando se oponen, pueden molestarnos mucho. Preferimos presentar nuestras pruebas a los creyentes y a las personas versadas en el espiritismo. No obstante, no quiero decir con eso que la mala voluntad pueda paralizarnos por completo. Quinto, ¿dónde has tomado las flores y los bombones que aportaste? Respuesta. Tomo las flores en los jardines, donde las hay de mi agrado. Sexta. ¿Y los bombones? ¿El confitero no habrá notado que le faltaban? Respuesta. Los tomo de donde quiero. El confitero no ha notado nada, porque puse otros en su lugar. Séptimo. Pero los anillos son valiosos. ¿De dónde los sacaste? ¿No habrás causado perjuicio a aquel a quien se los quitaste? Respuesta. Los saqué de lugares que nadie conoce, para no causar un perjuicio a ninguna persona. Observación de Erasto. Creo que el hecho fue explicado de un modo insuficiente debido a la incapacidad del espíritu que respondió. Sí, es probable que haya habido un perjuicio real, pero el espíritu no quiso dar la impresión de que sustrajo algo. Un objeto solo puede ser reemplazado por otro objeto idéntico, que sea de la misma forma y que tenga el mismo valor. Por consiguiente, si un espíritu tuviese la facultad de sustituir el objeto que tomó por otro igual, ya no habría razón para que se apoderara de aquel, puesto que podría utilizar el que le sirve de sustituto. Octava. ¿Es posible aportar flores de otro planeta? Respuesta. No, eso no es posible para mí. A Erasto. ¿Otros espíritus tendrían ese poder? Respuesta. No, eso es imposible en virtud de la diferencia de medios circundantes. Novena. ¿Podrías aportar flores de otro hemisferio, de los trópicos, por ejemplo? Respuesta. Siempre que sea de la Tierra, puedo. Décima. En cuanto a los objetos que aportaste, ¿podrías hacer que desaparezcan y llevarlos de vuelta a su lugar? Respuesta.
así como los traje aquí, puedo llevarlos de vuelta según mi voluntad. 11. La producción del fenómeno de aportes ¿no te causa algún esfuerzo, alguna dificultad? Respuesta: no nos causa ningún esfuerzo cuando tenemos permiso para producirlos. Podría causarnos muchos inconvenientes en caso de que quisiéramos producir efectos sin haber sido autorizados. Observación de Erasto. Él no quiere admitir su esfuerzo, aunque éste sea real, ya que se ve forzado a ejecutar una operación, por así decirlo, material. 12. ¿Cuáles son las dificultades que encuentras? Respuesta: ninguna, excepto las malas disposiciones fluídicas que pueden ser contrarias a nosotros. 13. ¿Cómo aportas el objeto? ¿Lo sostienes con las manos? Respuesta: no, lo envolvemos en nosotros mismos. Observación de Erasto. El espíritu no explica de modo claro su operación, pues no envuelve el objeto con su propia personalidad. Sin embargo, como su fluido personal es dilatable, penetrable y expansible, combina una parte de ese fluido con una parte del fluido animalizado del médium, y en esa combinación oculta y transporta el objeto que eligió para el aporte. Así pues, no es exacto decir que envuelve el objeto en sí mismo. 14. ¿Aportarías con la misma facilidad un objeto de peso considerable, de 50 kilos, por ejemplo? Respuesta: el peso no es nada para nosotros. Aportamos flores porque eso puede resultar más agradable que un objeto pesado y voluminoso. Observación de Erasto. Es exacto. Puede aportar objetos de 100 o 200 kilos, porque la gravedad que existe para vosotros queda anulada para él. Pero en este caso tampoco comprende lo que sucede. La masa de los fluidos combinados es proporcional a la masa de los objetos. En una palabra, la fuerza debe ser proporcional a la resistencia. De ahí se sigue que cuando el espíritu solo aporta una flor o un objeto liviano, eso se debe casi siempre a que no encuentra en el médium o en sí mismo los elementos necesarios para llevar a cabo un esfuerzo más considerable. 15. ¿Podemos atribuir a los espíritus las desapariciones de algunos objetos cuya causa se ignora? Respuesta: eso sucede muy a menudo, más a menudo de lo que suponéis, y podría remediarse pidiéndole al espíritu que devuelva el objeto desaparecido. Observación de Erasto. Es verdad, pero a veces lo que ha sido sustraído no se recupera, pues esos objetos que ya no encontráis en vuestra casa suelen ser llevados muy lejos. No obstante, como la sustracción de los objetos exige prácticamente las mismas condiciones fluídicas que se requiere para los aportes,
solo puede producirse con la ayuda de médiums dotados de facultades especiales. Por eso, cuando alguna cosa desaparece, es más probable que se deba a un descuido vuestro antes que a la acción de los espíritus. 16. ¿Es posible que algunos efectos considerados como fenómenos naturales se deban a la acción de determinados espíritus? Respuesta. Vuestros días están llenos de esos hechos que no comprendéis porque no pensáis en ellos, pero que con un poco de reflexión percibiríais claramente. Observación de Erasto. No atribuyáis a los espíritus lo que es obra de la humanidad. Con todo, creed en su influencia oculta, constante, que genera alrededor vuestro 1000 circunstancias, 1000 incidentes necesarios para el cumplimiento de vuestros actos, de vuestra existencia. 17. Entre los objetos aportados, ¿no habrá alguno que los propios espíritus puedan fabricar? Es decir, que sean producidos espontáneamente por las modificaciones que los espíritus producen en el fluido o en el elemento universal? Respuesta. No por mí, pues no tengo permiso para eso. Solo un espíritu elevado es capaz de hacerlo. 18. El otro día, ¿cómo introdujiste esos objetos ya que la habitación estaba cerrada? Respuesta. Los hice entrar conmigo, envueltos, por así decirlo, en mi sustancia. No puedo decir nada más, pues no es explicable. 19. ¿Cómo hiciste para tornar visibles esos objetos que un momento antes eran invisibles? Respuesta. Quité la materia que los envolvía. Observación de Erasto. No es la materia propiamente dicha la que los envuelve, sino un fluido tomado, mitad del periespíritu del médium y mitad del espíritu que opera. 20. A Erasto. ¿Es posible que un objeto sea aportado en un lugar completamente cerrado? En una palabra, ¿el espíritu puede espiritualizar un objeto material de modo que éste penetre la materia? Respuesta. Esta cuestión es compleja. El espíritu puede volver invisibles los objetos que aporta, pero no penetrables. No puede romper la agregación de la materia porque implicaría la destrucción del objeto. Al volverlo invisible, el espíritu puede aportarlo cuando quiera y desprenderlo solo en el momento oportuno para hacerlo aparecer. Las cosas suceden de otro modo con relación a los objetos que nosotros componemos. Como solo introducimos en ellos los elementos de la materia, y dado que esos elementos son esencialmente penetrables y que nosotros mismos penetramos y atravesamos los cuerpos más condensados con la misma facilidad con que los rayos solares atraviesan los vidrios, podemos perfectamente decir que hemos introducido el objeto en un lugar por más cerrado que esté. Pero eso
solo sucede en este caso. Nota: respecto a la teoría de la formación espontánea de los objetos, véase en el capítulo titulado Laboratorio del mundo invisible.